Para mí es un honor estar acá, yo soy recibida en la UBA, acá, así que más que contenta de venir a transmitir hoy mi práctica. Yo trabajo desde hace muchos años el tema de convivencia escolar. ¿Se escucha atrás? Bárbaro. Hace muchos años que trabajo en cuestiones de convivencia escolar, específicamente estuve en secundaria, estuve en primaria y actualmente, como decía Débora, estoy acompañando a los equipos de educación escolar a pensar su propia práctica. Es muy difícil transmitir una práctica porque no hay recetas, porque cuando hay una receta implica un protocolo, y cuando hay un protocolo lo que hay es una falta de lectura situacional del conflicto o de la situación escolar de convivencia. Por lo tanto, cuando uno transmite una práctica, la dificultad se encuentra acá justamente, no tener recetas para dar, pero no tener recetas no implica no tener orientaciones. ¿Cómo nos orientamos para pensar las intervenciones en mi caso particular, yo trabajo de los equipos de orientación escolar? Equipo de orientación escolar en su posibilidad de diferencias, ¿no? Cada jurisdicción tiene equipos que se llaman de determinada manera, pero me refiero al equipo de orientación escolar a todo profesional, a toda profesional que interviene en las escuelas, porque es convocado o convocada, interviene para acompañar en alguna situación que le resulta conflictivo a la institución escolar, no sabe cómo resolverlo. Entonces, me voy a referir a la intervención de los profesionales que intervenimos en la escena escolar, teniendo en cuenta cuál es el lugar de los equipos cuando intervienen. Vamos a ir viendo un poco estas cuestiones. ¿Cuál es el lugar de los equipos? Yo siempre pienso, cuando muchas veces se lo llama equipo externo, ¿no? a la escuela, yo pongo en cuestión el tema del equipo externo, el concepto de exterioridad, porque nosotros somos parte del sistema educativo y lo que estamos, podemos decir, en un éxtimo, pero un externo. Nosotros, ¿dónde intervenimos? Porque cuando a la institución escolar se le genera un conflicto que no sabe cómo resolverlo, nosotros somos el equipo, es decir, el profesional que es convocado, es aquel que va a acompañar a pensar intervenciones que permitan resolver el conflicto, mutarlo, disminuirlo, es decir, que pase alguna diferencia. Entonces, para esto yo voy a marcar algunas cuestiones que a mí me sirven, algunos conceptos operativos que me sirven para poder pensar la intervención. Primero parto de la ley 26.206, que es la Ley Nacional de Educación, porque una intervención siempre está sostenida en marcos legales. La Ley Nacional de Educación, que este año se cumple 20 años, fue una ley que implicó un cambio de paradigma en el sistema educativo. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Lo que implicó el concepto de inclusión escolar. Un concepto que si hoy ponemos a debatir, hay muchas diferencias con respecto a qué implica la inclusión escolar. Pero el cambio de paradigma, para mí, sintetizándolo, es decir, que marca la Ley Nacional de Educación, es que ya no es el niño, la niña, el estudiante que se debe adaptar a una escuela, sino que es la escuela o el sistema educativo que debe pensar las estrategias pedagógicas que generen la posibilidad de que ese niño o esa niña o ese joven pueda ir construyendo su lugar de alumno. Sí, esto para mí es el cambio radical. Por lo tanto, un proceso de inclusión escolar implica la construcción, yo digo, del rol alumno. Sé que acá el concepto de rol está puesto en cuestión, pero el rol de alumno porque implica estar en una escuela no es de cualquier manera. Un proceso de inclusión implica ir construyendo algo diferente a cómo se llega. Por lo tanto, si yo tomo la Ley Nacional de Educación que dice pensar las estrategias para que ese niño, esa niña, ese estudiante con su propia singularidad pueda hacer un proceso de inclusión escolar, lo que me lleva a pensar que lo que sucede en la escuela, es
Es decir, ahí están las condiciones institucionales de una escuela, las estrategias pedagógicas que plantea una escuela y las singularidades por las que se encuentra la escuela. Si todos deberían hacer un proceso de inclusión no es una vacante, es un proceso que implica intervenciones, que tienen que tener en cuenta la singularidad de los y las estudiantes para poder generar las intervenciones, tienen que ver con eso que necesita cada uno para ir construyendo algo del común que implica una escuela. Porque lo común, la escuela no es sin lo común. La escuela necesita de cierto universal, de ese para todos, para poder funcionar como escuela. Pero ese para todos, ese común que construye la escuela, que necesita la escuela para poder funcionar como escuela, tiene que operar como un horizonte, porque si no se homogeniza, todos deberían hacer tal cosa. Y después nos encontramos con singularidades que no le es tan sencillo, por ejemplo, sentarse en un asiento y poder escuchar, poder estar horas sentado para poder recibir para poder participar de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la escuela es la que debe pensar qué estrategias pedagógicas utiliza para que ese niño o ese joven, esa joven, pueda hacer su proceso de inclusión. ¿Cómo lo leemos ese proceso de inclusión? En su posibilidad, digamos, cómo va construyendo su lugar de alumno. Cuando un chico llega a séptimo grado, una vez en una escuela nos convocan porque un chico llegó a séptimo grado y tenía muy expuesta su sexualidad, ¿no? Era un chico con un diagnóstico de autismo severo. Y entonces llega a un séptimo grado en una escuela de nivel, sin ningún tipo de aprendizaje, con su sexualidad expuesta con sus compañeras, es decir, nada de lo social adquirido, y estando 1 hora por día en la escuela. Yo me pregunto, ¿cómo leo si hay un proceso de inclusión escolar o no? Sí, porque un proceso de inclusión escolar yo lo leo ahí donde puedo hacer el recorrido de cómo fue construyendo su lugar de alumno. No sé si soy clara, pero cuando nosotros podemos pensar, es decir, si la escuela está, si por una cuestión protocolar se le da un lugar porque la ley lo dice, pero no hay intervenciones que alojen su singularidad y que pueda pensar intervenciones para ir construyendo su lugar de alumno, no podemos hablar de un proceso de inclusión escolar. Porque la escuela necesita algo de lo común, pero ese niño también necesita empezar a atravesar ciertas legalidades que le digan de qué manera estar en la escuela. Por ejemplo, no pegar es un para todos, ¿no? Es indiscutible. Ahora, no todo niño, no toda niña, no todo estudiante puede acceder a esa legalidad si no hay estrategias pedagógicas que acompañen a que eso ocurra. No sé si soy clara. ¿Sí? Bien. Si no soy clara, me detienen y me van preguntando. Por lo tanto, ahí yo me pregunto, frente a esa situación que un chico llega a séptimo grado de esta manera, primero, ¿hubo proceso de inclusión? Es decir, segundo, ¿esa escuela de nivel era para él o por ahí necesitaba otro dispositivo escolar que le permita ir accediendo y construyendo su lugar de alumno? Porque el sistema educativo, cuando la ley, y me remito a la Ley Nacional de Educación, cuando la Ley Nacional de Educación habla de un proceso de inclusión, lo que está refiriendo a un proceso de inclusión dentro del sistema educativo, no está hablando de una escuela específica. Y acá viene la gran discusión, no solamente en Ciudad de Buenos Aires, sino en todas las jurisdicciones, qué pasa con las escuelas que no son de nivel. Es decir, por ejemplo, las escuelas especiales, las escuelas integral, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ir acompañando a las escuelas como profesionales, como psicólogos, como trabajadoras sociales? Podemos ir acompañando a la escuela a pensar las estrategias pedagógicas para que ese estudiante, esa estudiante haga su proceso. Tiene que ver también en tener en cuenta todo el sistema educativo, cuáles son las herramientas que tiene el sistema educativo para poder acompañar esas singularidades del juego. La escuela no inventa una singularidad,
Pero la escuela, con sus condiciones institucionales, puede favorecer que un estudiante pueda expresar lo mejor para su lugar de alumno y para el resto, o cristalizarlo en un lugar de no poder avanzar o poder construir otra cosa dentro de una escuela. ¿Se ve esto lo que implica el efecto de un encuentro entre las condiciones institucionales de una escuela y la singularidad de un niño o de una niña o de un joven? Voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que me parece que es gráfico. Voy a aclarar algo. Es un ejemplo que, por supuesto, sale redondo. No podría haber salido, podría no haber salido redondo. Pero me parece que tiene todos los condimentos porque es gráfico para poder entender lo que implica el efecto de un encuentro, la construcción del lugar del alumno y un proceso de inclusión escolar. Una vez nos convocan como equipo, cuando yo estaba en el equipo de promoción de vínculos saludables, nos convoca una escuela, va una compañera mía, es práctica una compañera, va una compañera convocada por una escuela porque tenía dificultad con un alumno. Siempre nos convocan por un alumno, por una alumna, por un grado. Entonces, cuando la convocan a mi compañera, le dicen que este niño de tercer grado, era un niño que no paraba de portarse mal, no paraba de hacer cosas que perjudicaban su lugar de alumno y el de los compañeros. Entonces, le aclara a la maestra que este niño iba a la escuela con un peluche, tercer grado, y que cada vez que hacía algo que no correspondía, cuando la maestra le decía algo, le decía que le dijo el peluche que haga eso. Con lo cual, la docente no lo empieza a mirar como alumno, lo empieza a mirar como un chico que tiene un problema de orden psicológico o psiquiátrico, acompañado también por la madre de este niño, que también veía que él era comandado por el peluche. ¿Qué hace la maestra ahí? ¿Qué hace una docente cuando un chico transgrede? Puede conversar con él, es decir, lo convoca como alumno a preguntarle por qué lo hace, es decir, algo que vaya orientándolo hacia la construcción de su lugar de alumno, es decir, que no todo es posible en ese lugar, pero para eso tiene que desplegarse las estrategias pedagógicas para que a este chico le quede claro que no todo es posible en una escuela, no se puede romperle la cabeza al compañero, no se puede pegarle, y hay un montón de cuestiones que favorecen, es decir, que la transmisión del docente, del trabajo docente, acompaña a que ese niño, esa niña, ese estudiante pueda ir haciendo su proceso, ir entendiendo que no es de cualquier manera. Es decir, yo trabajo esto mucho con el malestar en la cultura de Freud. Freud en ese texto, no sé si lo han leído, pero es fundamental, es el ABC del proceso de inclusión escolar en las escuelas. Si yo traspono lo que dice Freud en lo que implica la cultura, es decir, en lo que implica el ingreso a la cultura, Freud lo dice claramente, cuando el niño llega al mundo, el recién llegado, que dice Hannah Arendt, cuando el niño llega al mundo, hay una cultura que lo recibe. Porque él se pregunta, ¿cómo es que un niño llega a ser parte de una cultura? Es decir, cuando lo más propio del sujeto es hacer del otro su objeto de satisfacción. Eso es lo que dice Freud. Entonces él ahí se pregunta, ¿cómo es que hace? Y entonces dice, la cultura sostenida por los adultos lo reciben y empiezan a transmitirle la legalidad que opera de manera transversal a todos. Entonces son los adultos de referencia y la propia cultura que le va diciendo no es de cualquier manera. A ver, no se rompe, no se le pega al compañero. Todas esas cuestiones que la cultura le va transmitiendo a los niños o niñas que van siendo parte de una cultura. Si uno lo piensa dentro de una escuela, una cultura institucional escolar recibe chicos que van a ser alumnos, son alumnos a escuela por vacante, pero después tienen que hacer el proceso de inclusión.
y en la cultura que opera ahí donde le va diciendo que no es de cualquier manera. No sé si soy clara, pero ahí es fundamental, si el texto del malestar en la cultura lo dice claramente. Hay una, es decir, después se puede discutir la palabra renuncia o desvío de la función. Sí, porque muchos dicen que la renuncia es una cuestión más religiosa. Bueno, él lo plantea como renuncia, Miller después habla de desvío de la pulsión. Pero en esa exigencia cultural, Freud lo dice claramente, después trae el malestar en la cultura y los problemas que uno recibe del consultorio, ¿no? La constitución del super yo y toda la historia. Pero él lo dice claramente, uno no puede reprocharle a la cultura que exija determinadas renuncias, porque es la manera de ser parte de una cultura y poder andar con otros un lugar. Bueno, en una escuela, si uno traspola eso, nos encontramos con una cultura institucional escolar que recibe a los alumnos y van transmitiendo la legalidad que compete a ese lugar de alumno. No sé si soy clara. Retomo el ejemplo entonces de esta viñeta donde este niño iba con el peluche. La maestra, al verlo como un poco psiquiátrico al chico, porque parecía que escuchaba voces, ¿qué hace? Ella renuncia a su lugar de docente, a su función de docente, es decir, que implica estrategias pedagógicas para que un chico pueda constituirse como alumno de una escuela. Constituirse en el sentido de esa construcción de ese lugar de alumno. Entonces, este chico cada vez desplegaba más. Cuando llega mi compañera y le comentan, la escuela medio da caso cerrado. Es decir, no es que tenía muchas preguntas la escuela. La escuela tenía una respuesta, por lo tanto convocaba al equipo para que el equipo derive, para que el equipo intervenga derivando. Mi compañera, ¿qué es lo que hace? Observa un aula, observa el aula con este niño, la maestra y toda la historia. Y ella lee otra cosa, porque una intervención es el resultado de una lectura, de una operación de lectura. Y de acuerdo, no de un protocolo. Cuando es un protocolo, no hay una operación de lectura. La intervención es el resultado primero de una operación de lectura. Yo leo algo, ahí intervengo, y esas intervenciones tienen efectos, siempre. O crece el conflicto, o disminuye el conflicto, o se muta el conflicto, pero siempre hay una diferencia, siempre. El efecto es el que me va a dar la idea si voy interviniendo bien, porque el conflicto debería ir disminuyendo o mutándose hacia otra cosa. Por lo tanto, esta docente ya tenía una respuesta. Este chico se porta así porque es psiquiátrico o tiene necesidad de una psicóloga. Con lo cual, ella como docente ahí no podía hacer nada. ¿Soy clara? ¿Sí? Bueno, por lo tanto, si ella como docente no podía hacer nada, él no podía operar como alumno. ¿Me estoy moviendo mucho? Es decir, entonces, si esta docente no opera como docente, ese niño le va a ser más difícil construir su lugar de alumno. Por lo tanto, como ella no intervenía con estrategias pedagógicas, que a él le quedara claro que no era de esa manera, que era de otra, y acompañarlo a ver de qué manera podía ir siendo un alumno que estuviese atravesado por legalidades que pide la escuela, que se común, entonces ahí es cuando ella, convencida de que no se podía hacer nada en la escuela, convocaba al equipo para legitimar la derivación. Mi compañera entra al aula y lee otra cosa. ¿Qué lee mi compañera? María Piani. ¿Qué es lo que lee ella? Ella lee que cuando el nene se portaba mal, ¿qué hacía? La miraba a la docente. Es decir, que hay una búsqueda de esa docente como docente. Ella lee eso e intenta, se puede equivocar, porque de acuerdo como leo, intervengo. El efecto de la intervención va a determinar si leí bien. Es decir, ella lee, en esa lectura,
ella hace un cálculo ahí. ¿Cuál es el cálculo? El cálculo es, a ver, él está provocándola a la maestra, esta maestra que no opera como maestra para él, opera para el resto, pero para él no. Entonces, cuando termina de observar, se acerca a la maestra y le dice, mirá, yo veo esto, este chico te busca y te busca y te busca. No es que él transgrede en soledad junto a su peluche. Él lo que está haciendo, él está transgrediendo y provocando. Eso es lo que ve María. Ahora, entonces le dice, esa es una lectura para nosotros, ¿no? Si es una lectura. Después va a estar la acción, que es la intervención propiamente dicha. Yo creo que la intervención implica todo. Es como una lógica de la intervención. Para mí la intervención implica la operación de lectura. ¿Por qué? Porque la acción específica está determinada por la operación de lectura. Si yo leo que el psiquiátrico lo derivo, si yo leo que él está provocando a la maestra, trabajo con la maestra para que actúe como maestra. ¿Se ve la diferencia? Entonces, para mí el punto de la construcción del problema implica que, primero, ¿qué leo ahí? ¿No? Después yo construyo con la escuela. Ahí María, ¿qué es lo que hace? Ella ahí cuando habla con la maestra, ahí enlaza a la maestra a esta lectura y dice, mirá, yo creo que pasa esto. Para mí, cuando él vuelve a transgredir, vos lo tenés que llamar como alumno, como harías con otro, y decirle, mirá, esto está mal. A ver, ¿cómo podés reparar esta situación? Y vos quedarte ahí y dejarlo ahí a ver si puede hacer algo. Uno no sabe de antemano si ese chico va a poder hacer algo diferente. Pero si no generamos las condiciones institucionales para ver si ese chico es convocado como sujeto capaz de asumir cierta responsabilidad en lo que hace, responsabilidad en el sentido no culpa, responsabilidad en el sentido de poder asumir la respuesta que tiene frente al malestar, ¿no? Es decir, frente a lo que le ocasiona el cuerpo, ¿qué respuesta tiene frente a lo que pasa? Si él es capaz de asumir eso que le pasa y la respuesta que tiene, es un sujeto capaz de poder quedar advertido. Y otro paso es, que no una cosa lo lleva a la otra, pero sí creo que es necesario quedar advertido para hacer otra respuesta, es tal vez puede cambiar de posición de su posición subjetiva frente a lo que le pasa. Entonces, cuando María le propone esto a la docente no está muy convencida de lo que le dice, porque no cree que ese chico puede cambiar, pero tiene vínculo con ella, es decir, tiene transferencia con María, que esto es fundamental. Nosotros como profesionales de los equipos es fundamental armar ese vínculo. Es decir, yo no puedo venir desde un lugar del saber todo, a decirle a la escuela todo lo mal que hace. Yo tengo que armar ese vínculo. La docente toma la intervención de María. ¿Por qué? La orientación de María, ¿por qué? Porque cree en ella, porque ya trabajó, porque ya demostró que puede acompañar con la docente. Se genera transferencia, como cuando uno va a su analista, ¿hay transferencia o no hay transferencia? Esa transferencia implica cierto acto de fe, de alguna manera. Entonces, ¿qué hace esa docente? Esa docente toma, y cuando se va María, al ratito el nene agarra y rompe un lápiz de un compañero. Y la docente dice, vení acá, cosa que nunca hacía. Y le dice, está mal que vos le rompas un lápiz, ahí está la dimensión moral, pero la dimensión moral no de un lugar de un adentro y de un afuera. Yo trabajo mucho lo que es la posición ética, la dimensión ética del conflicto. Y acá está la dimensión, es decir, una cosa es decir, está mal, tenés un apercibimiento escrito, dimensión moral. Otra cosa es convocarlo y decir, mira, está mal lo que hiciste, ahí hay una dimensión moral, hay una dimensión de la legalidad. Pero lo que hace esta docente es, lo convoca como sujeto. Dice, yo te propongo lo siguiente,
Pensar cómo vas a reparar a tu compañero. Y ahí le da lugar como sujeto al niño. A ver qué puede hacer. Eso es una apuesta. Podría no haber hecho nada el niño, pero el niño, entonces ella le dice, vos andá allá, vos andá, pensá que yo estoy acá. Forda de Freud. Ese espacio entre significante, vacío, significante, bueno, ahí está ella, en ese lugar de docente, dejando un espacio donde el chico va a pensar como sujeto responsable de lo que hace, lo que dice, pero ella está, lo enmarca, no lo deja por fuera. No sé si soy clara, pero la posición de la docente ahí es muy interesante, porque ella no lo deja solo. Ella le da un espacio, que no es lo mismo que dejarlo solo. Ella genera un espacio enmarcado por dos presencias de ella. Vos andá y volvé, yo estoy. Entonces el nene vuelve y dijo, ya sé, cosa que sorprendió a la docente, le dijo, yo voy a regalarle mi lápiz al compañero. Esto sorprende a la docente muchísimo porque no lo creía capaz de reparar, no lo creía capaz de poder asumir algo de lo que hace. Esto que se genera en el aula entre la docente y este niño fue muy importante. ¿Por qué? Porque ahí la docente lo empieza a ver como alumno. Si no solamente se generó un espacio para que el niño cambie de posición, sino la que cambia de posición es la docente también. Porque a partir de ahí ya no tiene un enfermo, tiene un alumno. Entonces, a partir de ahí ya va a ir interviniendo con él como alumno, no como él como un niño enfermo que necesita salud mental. Que no digo que después hay que ver si, pero en principio, si yo lo ubico en el lugar de alumno y no de enfermo, o aparte puede tener una derivación a salud, no importa, pero aparte de tener una derivación a salud, la maestra tiene que operar como maestra, porque su función dentro de la trama institucional escolar implica generar estrategias para que ese chico con su singularidad sea alumno de la escuela, sea alumno en ese proceso de inclusión escolar, es alumno como matrícula, sin lugar a dudas. Pero aparte hay que hacer la otra operación, generar las condiciones para que haya un proceso de inclusión escolar. ¿Se ve? Díganme si hay alguna pregunta, si algo no se entiende. Dale. Antes, cuando la profesora hace la consulta con el equipo, antes ella se refería solo reprendiéndolo, entonces en ese caso el niño le decía que no era él el responsable sino el peluche, y lo que cambia ahora es que le dice está mal, pero le ofrece que él piense a ver cómo repara. Bueno, me parece que hay varias cuestiones ahí. No sé al detalle la cosa, pero me parece, por lo que yo fui escuchando, que lo fui escuchando bastante, me parece que hay varias cuestiones. Por un lado, que cuando la maestra en algún momento quiso intentar hacer algo, ahí el nene se refiere al peluche y la maestra ahí empieza a retroceder. Cuando empieza a retroceder en su lugar de docente, que ya no opera como docente para ese niño empieza a desplegar cuestiones que no tenían que ver con lo que la escuela pide como alumno, en ese punto. Por otra parte, y ahí está la dimensión ética del conflicto que está como título, ¿no?, del encuentro. Hay una diferencia. La dimensión ética, yo siempre digo la dimensión ética de la intervención, ¿no? Uno puede tener una dimensión moral de la intervención o una dimensión ética. La dimensión moral genera una dentro y una afuera, una dentro y una afuera. Por ejemplo, el pensar, es decir, cuando el chico transgrede, por ejemplo, y se empieza a trabajar una cuestión muy punitiva, ¿no? Donde las escuelas hablan mucho, le hablamos y no cambia, ¿no? Y le hablamos, es decir, ahora, esto es sorprendente, porque a 20 años o más, porque de más, de la ley 26.061, que es la ley de los derechos de los niños y adolescentes, que dice escucharlos, es decir, rara vez se le pregunta
al niño, a la niña, al estudiante, ¿qué le pasa? Es decir, no qué le pasa en el sentido, es decir, a ver, ¿por qué le pegaste a un compañero? Esa pregunta, para aquellos que trabajan en escuelas, que sé que hay varias, fíjense si existe esa pregunta dentro de las escuelas. Por supuesto, algunas lo hacen. Una cuestión es trabajar la dimensión moral que implica el hablarles y decirles qué tiene que decir, lo que es el bien y lo que es el mal. Que no es que la dimensión ética no lo tiene. La dimensión ética parte también, es decir, cuando una docente le pregunta ¿por qué le pegaste a un compañero? Hay una dimensión de lo que se puede y lo que no se puede. Pero cuando la docente le pregunta, ¿para qué le debe preguntar? ¿Por qué nosotros orientamos siempre preguntarle a los chicos por qué hacen lo que? A ver, ¿qué pasa que no te sentás? ¿No? ¿Por qué, es decir, le pegas a un compañero? Esto que parece, es decir, parece que no es suficiente, en el punto, uno genera las condiciones para que, es decir, convocarlo en lugar de la palabra. No es la verdad, decime, no es esa investigación. Uno no tiene que ir a buscar la verdad, porque no existe la verdad. Sí, y acá en la facultad lo aprendemos, no existe la verdad, sino existen construcciones de la verdad. Entonces, ¿por qué es importante preguntarle a un estudiante, a una estudiante, es decir, por qué dice lo que dice, por qué hace lo que hace? Porque tanto el docente como los equipos de orientación o los profesionales para las escuelas privadas, que muchas veces somos convocados a acompañar, ¿no?, en situaciones, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque es convocado para que él o ella quede advertida de lo que pasa. No necesariamente un chico sabe por qué hace lo que hace. Es generar las condiciones para que quede advertido o que quede advertida. Aparte, cuando convocamos a un niño, a un estudiante, como sujeto de la palabra, es para saber cuál es su propio récord, qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, es decir, saber sobre su propio saber. Lacan dijo, yo creo que es fundamental, que la diferencia entre la humanidad y la animalidad es que la humanidad tiene la capacidad de asumir la responsabilidad frente a lo que dice y a lo que hace. Entonces, eso es lo que nos diferencia de la animalidad. Es decir, la capacidad de asumir la responsabilidad, donde uno queda advertido, uno tiene que ver en eso que hace. Es decir, que uno tiene que ver en esas consecuencias que generan. Ahora, si yo voy como docente a convocar a esa niña, a ese niño, a ese estudiante, a que me diga, yo tengo que estar en una posición de no saber. Yo tengo que no saber algo. Porque si yo voy con el lugar del saber, voy a esperar que diga lo que yo sé. Y ahí fracasamos. Yo tengo que ir de un lugar de no saber, porque hay un saber que tiene él o ella que yo no lo tengo. No importa el qué es, pero yo no lo tengo, hasta para saber cómo construye su propia verdad ese o ese estudiante. Yo tengo que ir de la manera más genuina y curiosa, es decir, a ver qué dice de esto que hace, cómo lo justifica, qué hace, qué piensa. Hoy, por ejemplo, estábamos trabajando con un equipo de orientación sobre una situación, ¿no? Un niño que, es decir, que había estado, es decir, es interesantísimo el tema, bueno, es triste al mismo tiempo, ¿no? Pero son acusados de abuso, 2 de primer grado y 2 de séptimo, ¿no? Son 2 niños acusados por familia de que un niño de primero abusó de otro niño de primero y uno de séptimo abusó de otro niño de séptimo. Sí, en la misma escuela. Ahora, primero que voy a poner en cuestión que puede haber abuso entre pares. Puede haber cuestiones sexuales, ciertas cuestiones, es decir, que hay que trabajar, por supuesto, por respeto al cuerpo del otro. Justamente está pasando en un momento donde la ESI se está retirando, ¿no? Es decir, donde muchas veces no se conversa estas cuestiones con los chicos. Pero bueno, acá, fíjense,
dos chicos, tomo los más grandes, los de séptimo. Es decir, se trabajó con las familias, es decir, una familia acusa a un niño de que abusó de su hijo, con lo cual pide la cabeza de ese niño, pide que se vaya de la escuela. Entonces, ¿la escuela qué hace? Deriva a la defensoría, llama al 102 y deriva a la defensoría, porque se lee como vulneración de derechos. Si yo leo como vulneración de derechos, yo no tengo nada que hacer en la escuela, que lo trabaje la defensoría. Ahora, sí, claro, avanza, la defensoría cita a la familia, a los chicos, a todos. Ahora, yo me pregunto, si yo lo leo como convivencia escolar dentro de la escuela, mi intervención es otra. Porque si yo lo leo como abuso y vulneración de derechos, yo lo mando a la defensoría, que la defensoría se arregle. Ahora, si yo lo leo como convivencia escolar, es decir, la trama vincular dentro de una escuela, yo ahí intervengo de otra manera. Por ejemplo, yo no entiendo cómo la escuela no tiene la curiosidad de saber qué piensa el niño acusado. Es decir, ¿cómo fue? ¿Qué dice? Porque acá fue una madre decir, pero el hijo de esta madre no se sabe qué piensa. Ese niño fue hablado por la madre. Pero ahí hay dos sujetos, aparte de derechos, responsables de su palabra. Es decir, hay que convocarlo como lugar, como sujeto de la palabra, a preguntarle qué dicen ellos de eso. Porque es a partir de ahí que yo voy a poder intervenir. Que ya esa es una intervención, esa es la gran intervención, escuchar. Si yo escucho, ya estoy interviniendo. Si la escucha, convocar como sujeto de la palabra, es poder pensar qué dicen esos niños. Si la escuela no sabe qué dice el que supuestamente abusó, cómo fue. Y tampoco el niño que supuestamente fue abusado, y entre comillas, el abuso, quiero aclararlo, estoy en desacuerdo con el concepto de abuso entre pares, entre niños, ¿no? No sabe la escuela, con lo cual se manejan de dichos de una madre que tampoco creen en esta madre. Sí, porque esta madre ya tiene bastantes cuestiones, porque ya hubo varias denuncias de parte de ella en otras escuelas, con lo cual, si yo no sé que, aparte yo tengo que convocar a este niño a que diga qué pasó en la escuela, cómo en el baño, a ver, qué situación incómoda, ¿viste alguna situación incómoda? ¿Qué pasó con fulano? Algo. Eso es la posición de no saber. Que la intervención requiere una posición de no saber. Si yo no sostengo esa posición de no saber, ya doy por hecho. Esto es vulneración de derechos, lo derivo. En cambio, si yo no sé realmente qué pasó en la escuela, porque esto me lo dice una madre, pero yo no sé lo que pasó, yo tengo que convocar a hablar con esos chicos, y tengo que convocarlos a que digan su propia versión, qué es lo que vivió, qué es lo que pasó, ¿sí? ¿Por qué? Esto, sí. Una consulta. Igual, o sea, entiendo la diferencia de lo que vos decís, pero igual te pregunto, o sea, cuando es derivado, por ejemplo, a defensoría, de todas formas ahí a este pibe lo tiene que evaluar y él va a tener que decir, porque, o sea, se me armaba algo de que pensaba que he escuchado algunos casos, por ejemplo, que los pibes dicen que sufrió un abuso en la escuela y no fue en la escuela, fue dentro de su familia, por ejemplo, ¿no? Como que se traslada. Bueno, por supuesto, pero fíjate, la intervención genera sentido sobre la problemática. Si yo no intervengo como convivencia escolar para ver qué pasó en el vínculo, es decir, estas cosas que hay que respetar el cuerpo del otro, pero tengo que ver qué es lo que pasó, yo lo único que genero es una vulnerabilidad. Si yo solamente derivo a la defensoría, si se deriva a la defensoría, van a ser escuchados como vulneración de derechos. Es decir, y ahí, por supuesto, yo no estoy en contra de que intervenga otra institución. Pero dentro de la escuela, si yo no convoco a que digan qué fue lo que pasó en el vínculo entre ambos alumnos, yo ahí no estoy pensando en la cuestión del lazo. Entonces genera un solo sentido, la intervención genera sentido. Si a este chico del peluche solamente la intervención era derivarlo,
Yo estoy generando un sentido que es patología, patologizamos o judicializamos. En cambio, si yo no pienso en la dificultad de este chico de construir su lugar de alumno, yo ahí pienso en estrategias pedagógicas. Estoy generando otros sentidos que tienen que ver más con la escuela. No sé si te contesto. Por supuesto, este chico va a ser escuchado, pero la escucha de una defensoría no es la escucha de una escuela. Porque la defensoría está para otras cosas. La escucha de una escuela es ver, a ver, si existe este conflicto, ¿qué fue lo que pasó? A ver, ¿qué pasó acá? Y ahí, a partir de ahí, yo voy a pensar nuevas acciones. Hay una situación donde le sirve que cuente viñetas, ¿no? Sí. Bien. El año pasado me convocan por una situación de una escuela que me llaman, fíjense, me llaman para que haga talleres sobre masculinidad en un séptimo grado, ¿no? Si cuando la escuela te llama como profesional, pero te dice la intervención, no está bien. Es decir, yo tengo que leer para poder ver que pienso que hay que llevar, es decir, construir con la escuela lo que tenemos que llevar adelante. Para eso yo tengo que saber qué pasó. Entonces me reúno con el equipo de conducción y me cuentan que un chico salió gritando del baño. Es decir, el relato primero es que un niño abusó de otro niño de séptimo grado, que se le metió adentro del baño, entró al inodoro, entiendo, la parte del baño de los varones, y cerró la puerta, había un grupito atrás, y le hizo movimientos pélvicos al nene, al otro. Con lo cual, yo lo que sé es esto, mamá. Es decir, que a mí me empiezan a tratar esto, porque cuando la escuela te convoca con el problema y muchas veces el sentido sobre el problema. Con lo cual, por eso me pedían talleres de masculinidad. Sí, pues ya tiene el sentido cerrado. Los varones de séptimo grado juegan a juegos sexuales. Ya está, caso cerrado. ¿Qué más hay que hacer? Trabajar talleres sobre masculinidad para ello. Cuando ampliamos los márgenes de intervención, ¿no? Cuando ampliamos esos márgenes de intervención y podemos leer otras cuestiones, vamos viendo que el conflicto se amplía, es decir, el conflicto es otro. Entonces, el equipo de conducción me plantea esto. Este chico se mete en el baño, que en el baño le hace movimientos pélvicos, que había un grupo de chicos muertos de la risa afuera, como burlándose de que estaba padeciendo esto. Llega un docente, dice, ¿qué pasa acá? El nene que supuestamente estaba siendo abusado sale corriendo y dice, me violó, a partir de acá yo estoy traumado, y empieza con una cuestión ahí de que él ahora era homosexual porque su compañero lo había violado y que era un trauma tremendo. Bueno, empieza con toda una cuestión, aparte que la familia viene muy enojada y toda la historia. Esto es lo que dice, ¿no? Entonces, esto es lo que plantea la escuela. Y que este chico que hizo esto, es decir, que hizo estos movimientos pélvicos dentro del baño, no sé cómo decirlo, bueno, estos movimientos, él era un poco cínico, es decir, que no reconocía nada de lo que había hecho, nada, es decir, que todo lo contrario, estaba con la escuela como si nada hubiese pasado, la escuela estaba muy enojada con este chico, y ya empezaban con la cuestión anecdótica, de la barra brava de tal equipo, y empieza con todo un historial de que lo vieron en la cancha, que el chico dice cosas en la cancha que son no propias para un chico. Voy a aclarar, una escuela muy piola, pero esto la demoró. Entonces, ¿ahí qué pasa? Y que empiezan con todos estos juegos sexuales y toda la historia que hay en el grupo. Entonces, yo les propongo ahí lo siguiente, porque a mí no me quedaba claro cuáles eran esos juegos sexuales. Tampoco ellos, que aparentemente se había dicho que esto se repetía año a año. Entonces yo le propongo al equipo de conducción, específicamente a la coordinadora del ciclo del séptimo grado, en primaria hay 3 en el equipo de conducción: directora, vicedirectora y secretaria. Cada uno es como coordinadora de un ciclo. Entonces le propongo a la coordinadora del ciclo,
empezar a reunirnos para entender de qué se trataban estos juegos sexuales, de reunirnos por grupo, de a 5, del grado, ¿no? 5 varones, eran como 15 grupitos de 5 chicos, en el cual iban a estar este chico que había hecho estos movimientos pélvicos, así que era un cínico que estaba en la barra brava, no sé qué. Pero que sea aleatorio, no que elijan a los grandes amigos, sino que sea, bueno, vos, ya está. Y entonces empiezo, justo el primero, estaba este niño que estaba puesto en cuestión. Entonces les pregunto que, bueno, que la escuela estaba preocupada porque, por lo que había pasado, y que un poco estaba preocupada porque esa situación aparentemente no era aislada, sino que se sostenía en juegos sexuales de parte de los varones. Entonces les preguntaba, junto a la vicedirectora, ¿no? Si ellos alguna vez habían sentido molestos, si ellos alguna vez habían padecido esto, si habían hecho algo de esto. Entonces ahí empiezan todos, que fue unánime, eso nunca pasó la primera vez que fue el otro día, ¿no? Lo recortan ahí, con los 15 que nos reunimos, no había ningún antecedente ni ninguna modalidad de juegos sexuales, era una interpretación que había tenido la escuela. Entonces, cuando este nene dice, yo fui el que entré al baño, y yo digo, ¿cómo fue? ¿Querés contarlo? Dijo, no, fue así. Es decir, yo quise hacer un chiste. Sí, hice un chiste porque este nene siempre me provocaba, yo no sé cuánto, entonces quise hacer un chiste. Y fuimos, claro, un grupo de amigos, y entra al baño. Y resulta que cuando hace movimientos pélvicos, el otro nene que empieza a hacer como si le gustara. Y este chico se asustó. Entonces quedó como en shock, porque supuestamente el otro le siguió el juego. Él se imaginó que el otro se iba a enojar y que iba a salir, y resulta que se encuentra con otro escenario. Ahí vemos cómo se van construyendo las cosas. No está bien ni está mal lo que pasó, en el sentido, está mal que entra al baño. Lo que hizo el otro, no lo estoy juzgando, pero quiero decir cómo este chico quedó impactado frente a lo que pasa. Con lo cual yo le pregunto, frente al chiste que vos hiciste, al chiste que no es chiste, pero es decir, puede ser que te hayas superado lo que pasó, ¿cómo quedaste vos con lo que pasó? Me dijo, yo quedé impactado, no supe qué hacer. A partir de ahí, la vicedirectora me dice, claro, me dice, yo la verdad que no sabía esto. Me dice, para mí, es la primera vez que ellos dicen esto. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí los convocamos para que ellos hablen. Otra cosa es convocarlos para decirles que está mal todo lo que hicieron, que ellos no hacen las cosas como corresponde. Es decir, toda esta cuestión de bajar línea. Cuando uno le pregunta, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Esto no implica que después el chico no tenga una sanción y toda la historia. Pero uno lo convoca a decir su propia versión. Esa es la dimensión ética de la intervención. La dimensión ética de la intervención convoca al otro como sujeto de la palabra a decir eso que ni siquiera es la propia versión, a construir su propia palabra. A construir su propia palabra y quedar advertido eso que le pasó. Yo no sé si ese chico sabía que había quedado impactado. Es decir, que había quedado sorprendido y quedado mudo frente a la escena que lo desborda. El chiste le salió como un tiro por la culata, digamos. Es ahí donde, es decir, yo no sé si ese chico había quedado advertido de eso. Esa escena permite que él quede advertido, porque fue convocado a decir sobre él, y también a la propia vicedirectora, que ya lo empezó a mirar de otra manera. Es decir, ya no era ese cínico que no le importaba nada, sino es un chico que fue conmovido en su posición. ¿Se queda claro? ¿O más o menos? Sí o más o menos, veo cara de dudas. Sí, ¿y el otro? ¿Qué pasó con el otro? Bueno, ¿qué pasó con el otro? El otro es otro capítulo, porque tuvo, es decir, era un chico con una situación que ya venía dentro de la escuela como con ciertas dificultades, y ese chico fue derivado y fue acompañado, es decir,
por supuesto se lo alojó. Yo con ese niño no trabajo, pero sí trabajó en la escuela, se lo escuchó, se lo alojó, se lo acompañaba en el aula, se preguntó si él quería, digamos, que lo acompañen, cómo él podía sentirse seguro acompañado de él. Si tuvo un tratamiento de parte de la escuela, yo no lo vi al chico porque ese día no estaba. Como yo fui convocada por el tema de hacer talleres de educación sexual integral, de masculinidades, porque había juegos eróticos dentro de los chicos, con los chicos, ahí lo que queda desarmado es que no había juegos eróticos entre los chicos. Igual, bueno, Sí. ¿por qué no puede haber juegos eróticos entre los chicos? No, a ver. No, pero, o sea, que no sea consensuado. Bueno. Consensuado, Aparentemente no era consensuado. En principio, los juegos eróticos, si es parte de la edad, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, son cuestiones que descubrir, es decir, están en plena, la primera está en plena cuestión de ir descubriendo también, ¿no? Cada uno a su edad, digamos, con sus cuestiones de edad. Pero, primero, una pregunta podría ser, los juegos eróticos no los puedo pensar como abuso, sino como búsqueda. Segundo, los juegos eróticos, si no son consensuados, no corresponden. Segundo, por eso es tan importante ESI, ¿no? Educación sexual integral, que acompañan a los chicos a saber cómo, dónde, es decir, respecto a su edad y cómo es el cuidado del cuerpo del otro y del propio cuerpo. Tercero, y acá los juegos eróticos dentro de una escuela hay que ponerlo, yo creo que el juego erótico dentro de una escuela, hay que pensarlo, sí, no hay que acompañar a plantear que dentro de una escuela hay cuestiones que no se pueden hacer. Si hay cierta legalidad. Si un juego erótico, ¿cuál sería, por ejemplo, dentro de una escuela? Pensemos, le hagamos pensar un poco. No, en clase de gimnasia, tirarse uno encima del otro. Que uno lo lee como juego erótico, bueno, no. No, esto es un juego erótico, el otro salió gritando, pero al principio se enganchó en el juego. Claro, se enganchó en el juego. Sí, están los o sea, Si estamos en el chico que lo quiso hacer la broma tiene que tomar conciencia de que él es responsable, de que él al interactuar con otro sujeto, bueno, no hay una respuesta que no tiene todo que condenar a esa como el otro, es obvio, lo estoy diciendo. Claro. Lo que lo sorprendió es justamente pensar que el otro es un sujeto que responde también de una manera singular. Claro. Claro, totalmente. Acá no sé si escuchan atrás, acá lo que dice la compañera es que engancharse también es una respuesta singular frente a la propuesta del otro alumno, ¿no? Esto es lo que nos sorprende. Por eso, una cuestión es decir, después cómo lo interpreta la escuela. Si la escuela lo interpreta como abuso, que no fue el caso específico de esta escuela, es decir, uno lo lee dentro de lo que son los juegos de la edad, ¿no? Que son, bueno, en este caso, si el otro no quería, era un poco zapado. Por otra parte, hay que preguntarse si está bien o está mal entrar al baño del otro en una escuela. Es decir, porque también, como decía Freud, el proceso de inclusión escolar requiere ciertas legalidades, ¿no? Es decir, saber dónde, cómo y cuándo. Freud decía que una renuncia paradigmática es el control de esfínteres, ¿no? El control de esfínteres, ¿por qué? Porque el niño o la niña empieza a instalar algo de la demora, ¿no? Ante el pedido de una madre, de un padre o de alguien que lo cuide, de un adulto, una adulta que lo cuide. Entonces, cuando se instala el pedido de que no sea en cualquier momento ni en cualquier lado, sino que llegue a la pelea, ahí lo que está instalando es algo de la demora. Y la demora en la subjetividad es es un logro cultural importante. ¿Puedo Sí, dale. agregar algo a eso? No, porque me parece importante, ya voy para allá. Me parece importante, digamos, esto que está marcando Marina en relación a que hay una perspectiva ética que siempre se da en el horizonte de la moral. O sea, hay cuestiones
esto que ella llama legalidades, hay reglas de juego, hay una cultura que hace la escuela que plantea acá da o acá no da. No es una cuestión absoluta. Por ejemplo, tomar alcohol. Uno puede decir, bueno, está bien, no está mal tomar alcohol. Bueno, digamos, sobre eso hay distintas posiciones, perspectivas y demás. Ahora, es importante que en la escuela, digamos, acá no da tomar alcohol. Porque si nosotros como adultos no podemos sostener esa legalidad, los pibes están muy en vano, no entienden. Y no tiene que ver con mi opinión sobre el consumo de sustancias o mi opinión sobre los juegos sexuales. Es que a la escuela se viene para otra cosa. En todo caso, eso funciona como borde. Lo cual no quiere decir que los pibes no hagan juegos sexuales en la escuela o que no fumen en la terraza de la escuela. Pero una cosa es la transgresión, donde yo reconozco que hay una legalidad y donde me doy cuenta que no da, como robarle la goma a un compañero, que son los robos comunes en la primaria, que forman parte de la vida y de la convivencia. Y otra cosa es que esa legalidad no exista, que no seamos capaces de sostenerla, ¿se entiende? Sí. Entiendo esto que decía usted, dentro de la escuela tienen que haber reglas y normas, de hecho hay, en base a la ley provincial y la ley nacional, de las cosas que se pueden y se deben, como los deberes y obligaciones, y también la ley, vos habías nombrado la 26.061, que no es la misma de los derechos de los niños, sino que habla de los cuidados y la prevención de los niños y los adolescentes, y una es ese, el acceso al cuerpo del otro. No puede un compañero tomar la iniciativa de porque yo quiero hacer tal juego, incitarlo al otro o convocarlo dentro de mi juego. No, eso es el límite que hay que marcar de que el cuerpo del otro es el cuerpo del otro. Hay un respeto que hay que tener y hay un límite también del espacio corporal del otro y el mío. Sí, bueno. No, por supuesto, por eso son las estrategias pedagógicas para poder acompañar a ese niño, a esa niña que no tiene muy claro el tema el tema de que el otro, es decir, hay que poder cuidar el cuerpo del otro como el cuerpo propio, son las estrategias pedagógicas que van a acompañar a que pueda respetar, es decir, que pueda entender algo de esto, ¿no? Cambiar de posición frente a eso. Pero ahí están las estrategias pedagógicas. Yo no tengo que dar por hecho que porque existe una ley el niño ya sabe. No, justamente estamos los adultos para eso. Pero acá tiene que operar justamente el adulto o adulta como tal, sosteniendo las legalidades. Claro, porque cuando vos decís no se puede, ese no se puede, sí. Por eso que yo digo, no ir adhiriendo también a la ley de ESI, que se trabaja y se tiene que seguir trabajando en las escuelas, de las cosas que puedo hacer en la escuela y las que no. Claro, pero la ley dice eso, sí. Está bien, perfecto. Ahora, por un lado, necesita de agentes, de adultos que la sostengan. La ley no anda solita en las instituciones. Acá hay muchas leyes en la facultad que no se cumplen y nadie las hace cumplir. Mientras no... el salario, ni hablar, la ley de financiamiento. No, quiero decir, que exista la ley no quiere decir que se sostenga. Y lo otro es que habiendo una ley, también hay posiciones frente a esa ley, y que yo diga, no quiero que vos me hagas esto, no necesariamente quiere decir que no quiero, depende. Y esa interpretación no está puesta en la letra, es situada. Porque escuchemos en ese caso lo que pasó. Este pibe quería atemorizar y el otro, lejos de atemorizarse, algo de eso le interesó. De cualquier modo, para nosotros como adultos, docentes y demás, lo que situamos ahí es eso no da la escuela, que es otra cosa. Porque puede ser que haya consentimiento, sobre todo los pibes en el secundario se encierran en los baños, a veces a explorarse y demás. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Per se está bien, forma parte del tiempo vital que les toca, que es bueno, empezar a experimentar con los cuerpos, con la sensualidad, con lo que pase. Si es consentido, todo bien. Ahora, en la escuela no da para eso.
¿Por qué sostenemos eso? Justamente para que la escuela dé para otra cosa. Por ejemplo, para estudiar. Claro, tal cual. Sí, y allá también quería. Allá, mira, hace rato que ahora, dale. No, lo que yo quería agregar es, más allá de lo que ustedes están diciendo, la idea de que la escuela es una facilitadora en la internalización de estas leyes, en la internalización de estos contextos en los que después ellos van a salir y se van a encontrar con un mundo lleno de leyes, lleno de un montón de situaciones, de articulaciones, de complejadas, y muchas veces la escuela lo que hace en el contexto es ayudar, es facilitar, es que entiendan, es que puedan aprender a manejar ese imprevisto, eso que surge, y entiendan de qué lugar lo pueden abordar. Es un facilitador. Entonces la ley puede estar perfectamente no, los adolescentes exploran, todo el tiempo están buscando, tocándose, buscándose. Eso no quiere decir que la escuela no tenga que limitar el contexto en donde se sucede y entiendan que hay un ámbito privado y un ámbito público. La institución es un ámbito público. En ese lugar ciertas cosas no tienen que acontecer. Pero no tiene que acontecer porque tiene que pasar otra cosa. Exacto. Es decir, porque hay algo ahí de lo que yo planteaba antes, de la demora, de la espera, de la desviación de la pulsión, de toda la satisfacción directa, que es necesaria en una escuela. ¿Por qué? Porque ahí se va otra cosa. Entonces, marcar la diferencia de lugares posibilita también a las subjetividades poder estar en diferentes lugares, ¿no? Es decir, esto es fundamental. No se puede porque es necesario estar otra cosa. Y el deseo opera de alguna manera cuando hay un no que está diciendo esto no, ¿para qué? Para otra cosa. Que Freud decía, el no es legitimado cuando, primero, es una legalidad que se cumple para todos. Si yo no y vos sí, ya ahí no pega el no. Entonces, la legalidad para todos, se atraviesa para todos. Segundo, cuando esta legalidad habilita otra cosa. Es decir, habilita que acá está lo que implica una escuela, que son objetos culturales que se transmiten y se construyen con las nuevas generaciones. ¿Vos, Débora, querés decir algo? No, ahí quería decir Sí, algo sí. compañero y después sí te quería hacer algo. Sí, por lo que están mencionando, me hace pensar un poco cuando veíamos en ética, ahora que mencionamos también la ética vos, como utilizar la ley en todo caso como un estado del arte, pero no para aplicarla en bruto dentro del espacio de la escuela, sino que es una herramienta más. Tenemos ese marco, pero ahí está luego el psicólogo para no tener que hacer una aplicación directa, sino poder hacer su propia intervención y que aparezca la subjetividad. Más o menos me está resonando eso, como que no es dejar de lado la ley, sino No, es con la ley. esa legalidad, efectivamente. Para que pueda entrar la legalidad hay que suspender un poco, o sea, tener en cuenta todo ese marco del estado del arte y del jurídico, pero tratar al sujeto no como sujeto jurídico, sino como sujeto subjetivo. Sí. Porque para que diera lugar esa escucha al muchacho que entró y tocó al otro, le había que dar un miramiento, había que dar una terceridad desde la legalidad, no desde lo jurídico de la ley nacional o provincial. Sí, entiendo lo que planteas. Es decir, la dimensión ética de la intervención no es sin la legalidad, es con la legalidad, pero a partir de convocar la palabra del otro, es decir, a partir de la singularidad, del choque del encuentro. Yo creo que es fundamental, cuando uno lee algo, es poder pensar el choque del encuentro entre lo que implica las condiciones institucionales, las legalidades necesarias para compartir un espacio, un lugar, y las singularidades en juego. Como adultos de una cultura que recibimos a las nuevas generaciones, nosotros vamos acompañando a ir, es decir, entrando en la legalidad de una cultura. Una cultura no es sin ley. Esto lo dice Freud. Una cultura no es sin ley. Es decir, justamente, y esto lo dice Lacan, liberar al sujeto de la ley, lejos de empoderarse de su deseo, lejos de poder vivir su deseo, es decir, todo lo contrario, queda como sometido a sus propias funciones, al goce. Entonces, es con legalidad la dimensión ética de la intervención, pero es una legalidad que tiene en cuenta al sujeto, lo convoca al sujeto para ser parte de él. Es decir, a partir de lo que dice
Y como decía Débora antes, no es que las cuestiones, la legalidad es una vez y para siempre. Si muchas veces son construcciones que tienen que ver ciertas construcciones situadas. Si ciertas construcciones situadas que tienen que estar legitimadas por las comunidades, si son construcciones muchas veces que se sostienen. En principio, en una escuela pegarle al otro no está bien. Ahora, hay construcciones que son, es decir, que se hacen de acuerdo a la comunidad educativa, pero que la sostienen los adultos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de la escuela que íbamos en el turno noche, en La Boca, es decir, me convocan una vez porque ellos tenían un problema muy grande institucional, ¿no? Porque los docentes se peleaban porque algunos dejaban que los chicos usen la gorra y que otros no. Entonces se peleaban entre docentes. Existía una norma que decía que los chicos no podían usar gorra, que no se podía usar gorra en la escuela. Claro, estaban muy lejos de la cultura barrial de La Boca no usar gorra. Entonces, ¿qué hace la directora muy piola? A ver, ¿usar gorra o no usar gorra? ¿Está bien o está mal? No importa. No está ni bien ni mal. Ahora, una comunidad educativa, si lo vive de una manera y otra lo vive de otra, entonces ahí se van a generar legalidades diferentes. Ahí, ¿qué hace la directora? Convoca a todos los alumnos, alumnas y a las docentes, y empieza a ver qué pensaban de eso. ¿Por qué la gorra sí? ¿Por qué la gorra no? Y empezó, se los convoca como sujeto de la palabra. Y ahí cada uno empieza a decir su versión. A mí me pasa esto, a mí me parece una falta de respeto porque no le veo los ojos, porque la visera siempre para adelante. Los chicos decían, para mí no es una falta de respeto porque mi papá usa gorra, el cantante que no usa gorra. Es decir, los bebés usan gorras en La Boca. Entonces le parecía una cuestión sumamente fuera de lugar que le pidan que se saque la gorra. Era como muy contracultural para él. Con lo cual, cuando aparecen todas las versiones de lo que fueron hablando, a un chico se le ocurre algo muy creativo que dice, bueno, si a ustedes les molesta no verme la cara, lo que podemos hacer es usar la gorra con la visera para atrás. Ahí se consensó el acuerdo. Y ese acuerdo tuvo un alto aclaramiento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Está mal usar la gorra? No importa si está bien o está mal. Importa qué pasaba en esa escuela. Otra cosa es llevar un arma. Ya más es como una cuestión más federal, eso, ¿no? Son cuestiones diferentes. Pero la dimensión ética de la intervención tiene que ver justamente con construir legalidades o ir acercándose a las legalidades a partir de la singularidad de cada uno. No sé si soy clara ahí, no sé si te contesté. Sí, no, fue la resonancia que me hacía, coincido con todo lo que estabas trayendo, ¿no? Una duda era como juntar. Sí, era juntar un poco eso, la parte ética de la subjetividad, como ciertas cosas que hemos ido recorriendo en otras materias más en abstracto, pero que acá se ve, entonces ejemplo. Claro. Estaba trayendo, ¿no? Sí. Por ahí después quieren decir algo. No, entonces que lo digas, sí, yo voy haciendo la síntesis para ir terminando. También en la lectura que se hace sobre la singularidad, como lo dijo la profe, en un caso, por ejemplo, yo trabajo en escuela donde hasta los mismos chicos del centro de estudiantes se preguntaban por qué los pibes fumaban marihuana dentro del baño habiendo una plaza, ¿no? Había también como el por qué lo hacen dentro, donde ellos también reconocen la legalidad de la institución. Es que los chicos saben que no se fuma marihuana en la escuela. Los chicos saben perfectamente que no se fuma marihuana en la escuela. Pero ese era el llamado, no es que era un castigo punitivista, era sacarle la impronta de lo despectivo de que porque él fumaba marihuana y era mérito de expulsión y ponerle el signo de pregunta que lo trae el centro de estudiantes y por qué estos pibes no fuman y no los igual a que los fuera. Bueno, entonces esa pregunta. Fíjate vos, en esa escuela mi pregunta sería, si me convocan, es ¿por qué fuman en los baños? ¿Dónde están los adultos ahí? ¿Quién opera como adulto transmitiendo algo de la legalidad? Porque si los chicos fuman en el patio de noche de una escuela, lo primero que me pregunto es, ¿hay docentes ahí? No hay docentes. Bueno, entonces son liberadas. Los chicos saben que no se fuman, pero hay que poder trabajar cómo ahí
adultos sosteniendo algo de esa legalidad. A ver, nomás como para cerrar esta partecita y entrar con una recapitulación de algunas cuestiones importantes y claves para nosotros. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de la escuela como contexto, también la escuela está entramando ahí los trabajos del tiempo vital que corresponden a cada uno de los momentos por los que transitamos los humanos en este devenir subjetivante. En ese punto, a lo que vos decías, yo le respondería, ese centro lo hacen porque saben que está mal. Porque en realidad ese es el trabajo que van a hacer los adolescentes, llamarnos y requerir una mirada que ponga algunas pautas en ese momento, porque la arena de las adolescencias se arma en ese lugar donde no soy yo, que digamos, no soy vos que sos mi papá, mi mamá, el adulto, la docente, soy otro. Y en ese ser otro, en esa búsqueda, voy a intentar ir caminando un lugar muy cerquita de la transgresión. Eso es lo que van a hacer los adolescentes en las escuelas secundarias. Ahí es donde, como Marina dice, la pregunta recae sobre los lugares que ocupamos los adultos en la escuela. Claro, en todo caso, esto que Marina está trayendo me parece importante traerlo al cierre. Hay varias cosas muy interesantes como para irlas retomando. La primera cuestión es esta de que la intervención tiene un horizonte institucional. La intervención en la escuela tiene que ver o nos interpela como adultos, en nuestro lugar como adultos en esa institución, ¿no? Por eso Marina está trayendo este lugar. Y por otro lado, esta cuestión de que la clave en todo caso es este encuentro, lo llama ella, entre ciertas legalidades institucionales, ciertas condiciones que tiene la escuela con estrategias pedagógicas, nosotros diríamos también en el campo psicoeducativo, para poder ordenar ahí la atención de lo singular en el marco del colectivo. Eso es lo que nosotros podríamos decir ahí. Es muy interesante cómo ella va trayendo en estas distintas viñetas este lugar donde se tiene que poder armar artesanalmente algo, y esa artesanía empieza con la lectura. Esta lectura que hace quien es convocado en realidad es simplemente un modo de situarse ahí para convocar al otro de la palabra, a quien es sujeto en esa escena, corriéndonos a un lugar de no saber. Si nosotros sabemos todo, no dejamos que el otro intervenga. Entonces allí es donde la intervención es esta acción que hacemos a partir de escuchar a ese otro de la palabra. Y eso me parece crucial. No sé, Marina, si querés decir algo final, porque ya estamos en los últimos minutos, la gente ya guarda las cosas y se van algo más que quieras comentar. Bueno, que la dificultad de la época es que justamente cuesta mucho sostener las legalidades. Por lo tanto, la escuela es constantemente en presencia y en acto que tiene que sostener las legalidades. Por ejemplo, la asimetría pedagógica que compone la trama institucional escolar, la función docente implica una asimetría pedagógica, la asimetría de la responsabilidad, del saber pedagógico. Por lo tanto, para que opere la autoridad, cuando opera la autoridad, los vínculos se tranquilizan. Por lo tanto, estas legalidades que sostienen la autoridad pedagógica para que las singularidades puedan ir siendo parte de lo común, esto en la época está un poco puesto en cuestión con el tema de las redes, el sin límites y todo esto, por lo cual la escuela debe ser contracultural en la época para poder hacer su trabajo. Cierro. Bueno,